Que la gracia del Señor sea siempre con cada uno de ustedes, es siempre nuestro deseo. Damos gracias nuevamente al Señor porque es su santa voluntad de que nuevamente nos estemos comunicando con ustedes. Este día voy a hablar de un tema que siempre me gusta hablar una vez en el año y especialmente lo hago en el mes de enero. No me gusta estar abordando este tema muy seguido en el templo, pero sí me gusta educar a la congregación, especialmente por los nuevos que vienen, para que conozcan lo que significa la ofrenda en la iglesia. Mucho se dice de eso, pero también tenemos mucha culpa. No explicamos lo que la Biblia dice, no lo que nosotros decimos. Y ahora voy a poner a ustedes lo que la Biblia nos dice. Pero antes, vamos a alabar al Señor con esta alabanza que se llama Maravilloso eres tú. Espero que sea de bendición. Como dije anteriormente, algunas instrucciones acerca de las ofrendas. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1 al versículo 4. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené
en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas especiales. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Padre Santo, por la bendición que tú nos das para poder, Señor, a enseñar y aprender de tu palabra acerca de este tema tan importante en la iglesia. En tu nombre oramos, Padre. Amén. Como dije, quiero ser lo más específico posible para poder aprender lo que podamos aprender todo esto. Quiero que veamos que con gran frecuencia se ha ignorado las instrucciones y el resultado ha sido escándalo, rumor, destrucción de la causa de Cristo. Las instrucciones que encontramos en este capítulo no solamente son para la iglesia de Corinto, sino para todas las iglesias del mundo. Debe haber una buena administración. Esto es muy importante para evitar malos entendidos. Pablo les había instruido sobre esto a todas las iglesias y él daba las mismas instrucciones. Parece ser el orden establecido en el que se debe manejar las ofrendas y las colectas en la iglesia. Haced vosotros también de la manera que ordené, dice Pablo, en la iglesia de Galacia. A la colecta que se refiere Pablo en esta oportunidad era una ofrenda específica que se hacía para los creyentes pobres de Jerusalén. Por alguna razón, los creyentes de Jerusalén vivían en una pobreza extrema. Algunos comentaristas han especulado que el sufrimiento se debía a algunas dos razones. Primero, a las persecuciones severas de los judíos. Y me baso en lo que Pablo dice, hablando a lo de la iglesia de Tesalónica en su primera carta, en el capítulo 2 de los versículos 14 al versículo 16. Dice así Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Número 2. El fracaso de la propiedad común que practicaba la iglesia primitiva, esperando el regreso inmediato del Señor. Ahora vamos a Hechos capítulo 4, versículos 32 al versículo 37. Dice así:
Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ya habían pasado cerca de 30 años desde que la iglesia primitiva había comenzado a practicar la propiedad común de sus bienes. Algunos opinan que el sistema había fracasado y habían provocado una pobreza generalizada entre los creyentes de Jerusalén. Cualquiera que haya sido la causa inmediata de la pobreza, los creyentes de Jerusalén se encontraban en una necesidad apremiante. Su necesidad era tanta que se necesitaba una ofrenda mundial para poder suplir las necesidades y aquella crisis que aquellos hermanos sufrían. La enseñanza es evidente. La iglesia fue llamada a suplir las necesidades apremiantes de los hombres, las necesidades de los hombres, los hambrientos, los enfermos, los desamparados, los perdidos y las multitudes de personas que tienen poco, si es que tienen en este mundo, incluso salud y esperanza. Los creyentes debemos hacer todo cuanto podamos para poder suplir necesidades. No es un mensaje para todas las iglesias para buscar responsables o irresponsables, quién es culpable o quién no es culpable. Es un mensaje para todas las iglesias para que podamos atender las necesidades de los creyentes. Para entender mejor esta necesidad, veamos lo que la Biblia dice en vez de saber lo que nosotros pensamos. Mateo 5:42 dice: al que pida, dale. Al que quiera pedir de ti prestado, no se lo rehúses. En la sociedad en que vivimos, este versículo no tiene el mismo impacto o significado en lo que la iglesia primitiva significaba. Ahora es diferente, es de correrle el crédito a alguien para saber si califica o no. En el principio la iglesia, todos los necesitados calificaban. Hechos 20:35 dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Romanos 12:35, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Ahora es difícil aún de entender el significado de hospitalidad. Hay mucha desconfianza, aún en el pueblo cristiano. Un cristiano no confía en el otro cristiano. ¿Por qué será? La iglesia no practica la hospitalidad. Si invitamos a alguien de otra iglesia para nuestra iglesia, ya no le invitamos para que se hospede en nuestra casa. Ahora le enviamos a un hotel. Y el tiempo que compartimos, según especial con esta persona invitada, ya es por negocio y no por amor. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Tengo 6 especificaciones con respecto a la ofrenda. Primero, ¿cuándo se debe recibir la ofrenda? Cada primer día de la semana, que es el domingo. Según el calendario judío, el primer día de la semana es el domingo. Desde luego, los judíos adoraban el sábado, pero los creyentes de la iglesia primitiva comenzaron a adorar el primer día de la semana, domingo, para conmemorar el primer día en que nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Su razón primaria para cambiar su día era muy importante y tenía una razón: la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hasta comenzaron a llamar el primer día de la semana el día del Señor. Los creyentes no debíamos hacer solamente ofrendas ocasionales, deberíamos dar sistemáticamente todos los primeros días del Señor. Aquí la iglesia tiene mucho que aprender. Dios es un Dios de orden y nosotros debemos de hacer lo mismo también. Y el líder debe aprender también para no enseñar mal en la congregación. Muchos optan por tener reuniones todos los días de la semana. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito de tales reuniones? La iglesia debe tener reuniones diferentes y diferentes actividades, pero nunca para estar recogiendo ofrendas en cada reunión. Ese no debe de ser el principio o el propósito. 1 Corintios 6:16-2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, dice Pablo. No se recojan ofrendas. Quiero aclarar que las ofrendas no eran para Pablo, eran para llevarlo a los necesitados de Jerusalén. Número 2, ¿quién debe dar? Cada uno de vosotros, dice Pablo. La instrucción es clara. Pero ¿por qué Dios quería que el pobre diera igual que el de la clase media y el rico? Pablo lidia con esta misma ofrenda en otro pasaje y proporciona 2 razones fuertes de por qué todos deben de participar en la satisfacción de las necesidades del mundo. 2 Corintios 9:12-14 dice: porque la administración de este servicio no solamente suple a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta manifestación glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestras contribuciones para ellos y para todos, asimismo de la oración de ellos por vosotros.
a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Dar motiva a las personas a alabar a Dios. Excita y motiva a las personas. Dar edifica una comunión fuerte entre la comunidad cristiana. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando estudiamos la Biblia detenidamente, lo hacemos por párrafos, oraciones, comparaciones, y hay una forma inmensa de cómo sacar provecho de cada porción en la Biblia. En este caso, por ejemplo, si estaríamos buscando cómo un cristiano puede agradar a Dios en esta porción, ¿cuál sería la respuesta? Hebreos 13:16. Una de las respuestas correctas sería, haced bien y ayuda mutua entre vosotros. Esto recomienda este libro sagrado. Veamos qué otra gran bendición agrada y guarda al creyente. Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Algunas veces queremos cerciorarnos de cuánta necesidad tiene nuestro hermano para ver si califica para ser generosos con él. Vamos a Isaías 58:10 a ver qué dice. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá la luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Si queremos que alguien conozca de Cristo, no lo interroguemos. Más bien, seamos de bendición en su vida. Lo poco que demos se volverá en mucha claridad en esta persona. Número 3. ¿Cómo se debe hacer la ofrenda? Guardándolo, dice Pablo. Es decir, apartando una ofrenda. Pablo dice claramente que se le debería dar a la iglesia cada semana, de modo que no haya necesidad de una ofrenda especial cuando Él venga a la iglesia. Ya lo dije anteriormente, debemos de aclarar esto que es muy significativo. Cuando Pablo habla de ofrenda para cuando Él venga, no es una ofrenda para Él, sino para los creyentes de Jerusalén. Por consiguiente, guardándolo debe significar poner la ofrenda en el almacén, es decir, el tesoro de la iglesia. Apartar dinero en la casa durante la semana, de modo que la persona no gaste la ofrenda. El buen creyente debe ser ordenado en su presupuesto mensual. Y aquí nos daremos cuenta de cuáles son las prioridades que tenemos en nuestra vida. Cuando no se tiene un presupuesto establecido a seguir, no se controla lo que tenemos. Siempre nos quejaremos diciendo que no alcanza, sea poco o sea mucho. Si somos desordenados, a la verdad, cuando gastamos nunca tendremos control, por lo tanto nunca tendremos suficiente. ¿Con qué frecuencia los creyentes gastan el dinero del Señor? Sencillamente porque no pudieron apartarlo. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de los frutos. Malaquías 3:10. Traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Número 4, ¿por qué los creyentes deben dar? Porque Dios los ha prosperado. Dios cuida de su pueblo. Él los bendice. El Señor Jesús enseñó claramente que a su pueblo se le darían las cosas indispensables para la vida. Por consiguiente, Dios espera de los creyentes. Debemos de dar según Él nos haya prosperado. Aquí encontramos una gran verdad. Si hemos aprendido a ser agradecidos para con Dios, estaremos dando poco cuando tenemos poco. Pero ¿qué cuando Dios quiere que demos más bendición para con los demás? Por supuesto, Dios lo proveerá. La pregunta es, ¿lo haremos? ¿Qué haremos con la bendición que Dios nos ha confiado para compartirla con el vecino? ¿Nos quedaremos con ella? Cuando pedimos trabajo a Dios, deseamos ganar más de lo que generalmente los demás ganan. Y muchas veces Dios nos lo concede. Pero hay un error. No queremos comprometernos a devolver algo que Él mismo nos ha dado. Muchas veces no le pedimos más a Dios, porque si nos lo da, más tendríamos que compartir con el prójimo. Este concepto hay que entenderlo muy bien. Y lo explicaré poniendo el ejemplo, especialmente para los que vivimos en este país de Estados Unidos. Cuando en nuestro trabajo trabajamos más de las 8 horas en el día, se nos reconoce tiempo y medio más de lo que regularmente nos pagan. Pero el impuesto que nos quitan es mayor. Y cuando nos damos cuenta de esto, decimos, ya no quiero trabajar más sobre tiempo porque mucho impuesto me deducen. Lo que no saben estas personas es que ese dinero será para ellos mismos. Porque cuando la persona se retira, después de los 67 años, el retiro es mejor. Muy pocos queremos ahorrar para el futuro. También muy pocos cristianos desean hacer tesoros en el cielo. Esto es lo que la Biblia enseña. Dios recompensa a cada uno de acuerdo a lo que nosotros hagamos o seamos. Un creyente debe dar sobre la base de su prosperidad. Esto definitivamente quiere decir que el rico debe dar con generosidad, pero también el pobre debe de darlo con mucha generosidad. Hechos 11:29 dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. La iglesia no puede hacer la obra misionera sin la generosidad de los demás creyentes. Hay algo que quiero enfatizar. Los líderes debemos de tener completa transparencia con las ofrendas de la iglesia. De lo contrario, hay abusos y en el mal manejo de fondos de las ofrendas viene el desorden. Por tal razón, no es recomendable que un pastor se involucre en el manejo de las ofrendas en una iglesia. Deben haber varios miembros involucrados en su manejo de completa confianza y
un informe específico de cómo se están usando las ofrendas. Deuteronomio 16, 17 dice, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Algunas veces Dios nos bendice de manera grandiosa, pero porque somos malos administradores, Dios no nos bendice más. Número 5. ¿Dónde debe dar las ofrendas el creyente? En los cultos habituales de su iglesia. Pablo lo explica muy bien. No debe haber necesidad de una ofrenda especial cuando él regrese a la iglesia. La ofrenda se debe recoger semanalmente cada vez que se reúnan para la adoración de Jehová. Nuevamente recordemos este versículo claramente, 1 Corintios 16, 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan ofrendas. Número 6. Para recibir la ofrenda había que manejar cuidadosamente una función administrativa. Los hombres que debían manejar la ofrenda debían ser seleccionados cuidadosamente. Hombres de reputación, hombres a quienes la iglesia pudiera designar y a quienes pudieran confiar para manejar el dinero. Algunos hombres a quienes Pablo pudiera recomendar por medio de cartas de recomendación. Él tendría que escribir las cartas a nombre de ellos para la iglesia de Jerusalén. Pablo no estaba destinado a tocar el dinero, de manera que se mantuvo siempre exento de reproches. El versículo 4 hace énfasis verdaderamente en el objetivo. Si su agenda le permite hacer el viaje a Jerusalén, aún así los hombres le entregarían el dinero personalmente a los creyentes de Jerusalén. Esta es una enseñanza a la que es necesario que todos los predicadores prestemos atención, seamos pastores, evangelistas o maestros. La iglesia en general debe ser bien instruida sobre las ofrendas. Siendo bien instruidos en esta materia, las ofrendas no deberían ser un motivo de desacuerdo o preguntas o desconfianzas. Por el contrario, sería un motivo para recibir más bendición de nuestro Dios. Quiero invitarles a meditar, no en mis palabras, sino en lo que está escrito en este libro sagrado, el cual debería guiarnos en todas las cosas que hacemos o atendemos en la vida. ¿Quién nos da el poder para obtener riquezas? Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Qué gran peligro nos alcanza a medida que prosperamos en bienes materiales. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multiplique y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios. No digas pues en tu corazón, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mis manos me ha traído esta riqueza. Deuteronomios 8, 11, 17.
Y 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. A medida que Dios nos prospera, ¿qué pregunta importante debe estar presente en nuestros pensamientos? Salmo 116:12 dice, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Quién es solamente el legítimo dueño de este mundo y de todo lo que hay en él? Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y cuanto en ella hay, el mundo y los que en él habitan. ¿Qué más reclama Dios? Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Salmo 50:10. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2:8. Dios hace al hombre administrador o gerente de sus bienes en la tierra. ¿Qué parte de esta posición reclama Dios como sagrada para él? Hay personas que cuestionan mucho el diezmo, especialmente los que no lo dan. La Biblia dice esto al respecto. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Levítico 27:30. El sistema de pagar el diezmo ha sido observado por el pueblo de Dios desde los tiempos antiguos. Las Escrituras nos dicen acerca de Abraham, Génesis 14:20, y le dio a Abraham los diezmos de todo a Jehová. Jacobo prometió a Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:22. ¿Cómo usa Dios los diezmos? Números 18:21. Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirvan en el ministerio del tabernáculo de reuniones. Los levitas eran los sacerdotes o ministros en esos días. Es también el pagar diezmos un principio válido en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 9:13-14 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar participan del altar? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¡Qué bendición en especial ha prometido Dios para aquellos que pagan el diezmo fielmente! Traed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y probadme en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Si vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Malaquías 3:10 y 11. ¿Podrá el hombre llegar a robarle a Dios? ¿Qué amonestación es dada referente a esos que guardan el diezmo para su propio uso? Malaquías 3:8 y 9 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me robáis y decís, ¿en qué te robamos?
en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me está robando. Quiero aclarar algo sobre el diezmo. Aquello que fielmente se devuelve como diezmo no es una ofrenda. Lo que le damos por encima del diezmo es una ofrenda. Quiero que aprendamos una gran verdad de la vida, de lo que aprendemos muchos, de los que venimos a este país. No a todos les gusta pagar sus impuestos. Hay mucha mentira que las personas dicen para evitar pagar el impuesto. Si todos pagáramos impuestos correctamente, siempre habría suficiente fondo para tantos programas de ayuda comunitaria. Así también en la iglesia, cuando los creyentes somos fieles con nuestros compromisos, la iglesia puede ayudar tanto localmente como también en el campo de las misiones mundiales. Los que hemos venido a este país en una forma ilegal y con necesidad de diferente índole, y nos hemos abrigado a alguna iglesia, sabemos cuánta ayuda brindan las iglesias. Si los creyentes no ofrendaran, no podríamos decir tales cosas de la iglesia. Gracias a la fidelidad del llamado de Dios de estos miembros, el evadir los impuestos de un país contribuye a consumirlo en la pobreza. El evadir nuestras contribuciones en la iglesia contribuye a que no sea efectiva en las obras que Dios espera de nosotros. Meditemos en lo siguiente. Algunos dicen, no puedo proporcionar a Dios diezmos y ofrendas. Yo casi no puedo pagar mis deudas. Pero hay promesas específicas en la Biblia que están hechas para aquellos que confiamos en Dios y le ponemos a Él primero. Mateo 6, 28, 33 dice, ¿y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que ahora es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No afanéis diciendo, pues, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles. Pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida y rebosante os pondrán en el regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Lucas 6, 38. Y Salmo 37, 25 dice, joven fui. Pongamos atención a este versículo. Joven fui y ya he envejecido.
y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando el pan. Que el Señor nos ayude a ser mejores administradores para ser de más bendición a los demás y gozar de las bendiciones que Dios ha prometido a todo aquel que oye su voz. Me gustaría orar por usted. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Te doy gracias, Señor, por lo que tu palabra nos enseña. Ayúdanos, Señor, primeramente a poner nuestra fe en ti. A reconocer, Señor, que dependemos solamente de ti. Señor, hay tantas cosas bonitas alrededor nuestro. Ayúdanos a reconocer que nosotros solamente somos administradores de tus cosas. Cuando morimos, nada podemos llevar. Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores de lo que tú nos das. Para que podamos, Señor, ser de bendición ante los demás, especialmente al más necesitado. Que hay muchos en el mundo. Ayúdale, Señor, a la iglesia a reconocer esta gran necesidad. Te pido, Padre Santo, por los días venideros, que si no fuera por la esperanza y confianza en ti, nos esperan días difíciles. Ayúdanos, Señor, como iglesia a poner nuestra mirada en ti. Y te pedimos, Señor, tanto por la iglesia como los gobernadores, a usar bien las cosas que pertenecen solamente a ti. Para que podamos, Padre Santo, gozar en este mundo de tus bendiciones, sabiamente, con temor y con gratitud. Bendice a cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Amén.